Artes Plastas Europa. Es una producción que el artista mexicano Armando Carreño realiza desde España. Dibujo, pintura, cine, danza, teatro, música, todo esto y más aquí en Artes Plastas, donde las artes visuales entran por tus oídos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ana Laura Calderón, cineasta mexicana, y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Un saludo enorme a todos los de Morelia, Michoacán. Ana Laura, bienvenida al programa Artes Plastas Europa. Nos da muchísimo gusto y es un honor contar con tu presencia porque tienes toda una vida dedicada a este arte que es el cine, que además amalgama a otras artes también dentro y que algunos quedamos luego a veces por ahí detrás de cámaras, no se dan cuenta a veces también la gente, todo el trabajo que hay de los que no dan la cara y que a veces también sin ellos no saldría el trabajo como resulta ya al final, ¿no? En fin, bueno, a mí me da muchísimo gusto que estés con nosotros y pues bienvenida aquí a Artes Plastas. No, pues de nuevo muchísimas gracias por esta invitación. Siempre que se trate de compartir un poco de lo que hemos hecho, me parece una experiencia muy bonita que me enriquece a mí también y bueno, a los que escuchan también, ¿no? Pero así conociéndonos, creo que también hacemos mucho todos. Gracias, Ana Laura. Fíjate que en Artes Plastas tenemos como la costumbre de regresar en el tiempo y de ver a los artistas que estamos entrevistando en ese entorno cuando conocieron el arte. Tal vez no sabían que era arte, pero ya más grandes se dieron cuenta que les fascinaba, ya sea dibujar, pintar, agarrar plastilina, todas estas cositas que de niños ya traemos y que nos gusta hacer, o que nos ponen en la escuela a hacerlos y que ya después sale por ahí un gusto muy especial. Nos gustaría conocer cómo fue en tu caso. Lo que puedo recordar es que en mi casa desde pequeña, desde que tengo uso de razón, siempre había películas. Siempre había cassettes Betamax primero y luego VHS, ¿no? Y mi papá siempre nos llevaba a rentar al videocentro primero y ya después al Blockbuster, pero en aquella época no era como tan accesible, digamos, comprar las películas. Entonces mi papá lo que hacía era que las copiaba de videocasetera a videocasetera. Entonces yo empecé a editar de Betamax a Betamax, luego de VHS a VHS en la sala de mi casa, copiando las películas y después para algunos trabajos de la escuela, literal editando pedazos de películas. Pues sí, yo empecé a hacer eso desde muy pequeña. Llegamos a tener una colección, yo creo que como de 800 cassettes de películas en mi casa. No eran con fines de lucro, eran únicamente con fin de coleccionarlos y poder ver las películas todas las veces que queramos. Incluso yo recuerdo que cuando era pequeña pues me levantaba más temprano de lo que tenía que levantarme para ir a la escuela, pero más temprano para poder ver pedazos de películas que quería ver y que no se me hiciera tarde para ir a la escuela. Entonces, o sea, creo que esto me viene desde muy pequeñita. Se me hace bonito esto que me cuentas porque resalta la importancia que tiene también el ámbito en el que nos desarrollamos. Y también el que nuestros papás influyen también en que nos lleven por el camino que después más adelante vayamos a tomar, ¿no? Tal vez nos guste o tal vez no, pero ya cada quien decide, ¿no? La ruta a seguir. Y en este caso, esta afición que tenía tu papá te sirvió, digamos, a ti para la escuela y todo esto. Y después se convirtió también en tu profesión. Fíjate que esto es algo que descubrí, bueno, recientemente, ¿no? Como que uno, bueno, no sé si soy yo en particular de todo el mundo, pero yo no era consciente de todas estas influencias hasta hace poco que me puse
a pensar en todo esto, ¿no? A reflexionar. Y otra de las influencias, curiosamente, pues es mi abuelo paterno. Fíjate que él era vendedor de esos que venden electrodomésticos, bueno, vendían electrodomésticos a domicilio, ya sabes, de puerta a puerta. Y fíjate que él tenía una afición también por las cámaras y él compró una Super 8 con la que registraba pues momentos familiares, ya sabes, cumpleaños, viajes y todo este tipo de cosas. Entonces tanto mi papá como mis tíos como que adquirieron este mismo hobby, este mismo gusto que mi abuelo, y ellos también hicieron su propia bancos de documentales familiares, vamos a llamarlo de esta manera. Y también pues creo que es otra gran influencia, ¿no? Que también tengo y conservo, y esta curiosidad por eternizar, ¿no? Los momentos, que no se nos olvide, que no se olvide. Híjole, pues así como me estás contando, me estás regresando a un tiempo que es formidable, es ideal. Tuviste suerte, la verdad, de tener una familia así y de compartir también, de que pudieron también compartir estos elementos muy característicos de aquel tiempo, ¿no? Del video, que pues han quedado ya en el pasado de la historia, pero que han dejado una marca, han dejado una huella, ¿no? Tanto que hasta son a veces también una forma, digamos, que de representar el pasado. Siempre en el video lo utilizan ese tipo de cámaras, o los cassettes también, para representar ese buen tiempo, ¿no? O sea, se puede decir que no soy familia de cineastas, pero vengo de familia de cinéfilos. Así es, pero fíjate que qué bueno que pudieron tenerlo, sé, porque yo me acuerdo que, bueno, en mi casa una cámara de fotos no la tuvimos hasta que ya éramos grandes. Y es que la gente actualmente ya no se da cuenta de eso, pero antes las cámaras fotográficas eran muy caras. Y bueno, no eran accesibles, las cámaras de video tampoco eran accesibles para la mayoría de la gente. Incluso hasta la televisión, si nos vamos a eso, yo me acuerdo que la primera televisión que tuvimos fue de 14 pulgadas y fue en blanco y negro. Y eso ya actualmente pues ya los chicos de ahora no se pueden imaginar que era todo un ritual, ¿no? Encender una televisión o escuchar la radio, o yo que me ponía también a grabar cassettes de las radiodifusoras, así grabar música, ¿no? Y todo esto es otro mundo. Totalmente. En mi casa siempre fue una prioridad el mundo de la fotografía, ¿no? Del video, del cine, bueno, de tener las camaritas para poder registrar nuestras cosas. Aunque no éramos ricos, pero siempre eso fue una prioridad. Antes se tenía que ahorrar mucho. Se tenía uno que trabajar los veranos o cuando se pudiera y ahorrar mucho para comprarte tu cámara. Y ahora es muy fácil porque, bueno, ya viene en los móviles o en los teléfonos celulares, como les dicen allá. Todo esto es una herramienta que se ha hecho muy accesible. Entonces ya digamos que ves el todo en uno, ¿no? Pues ya en el teléfono tienes tu calendario, tienes tu agenda, tienes radio, tienes pues ya internet, puedes ver videos a cualquier hora. Y lo de las redes sociales, pues ni que hablar. Las noticias también te llegan de inmediato. Y cosa que antes no pasaba. El teléfono era parte, y cuando llegó el internet, porque también nosotros crecimos sin internet, cuando comenzó el internet era otro ritual, porque hacía unos soniditos extraños, no se conectaba de inmediato, y dependiendo del ancho de banda que tuvieran contratados, pues así era el tipo de servicio. Otro detalle era que si alguien quería utilizar el teléfono, tú tenías que dejar de usar el internet para conectarlo de nuevo para poder hacer llamadas. Una sarta de cosas que ahora los chicos de hoy no se imaginan. Pero bueno, es bonito recordar así esta parte de la infancia y más en nuestros tiempos. ¿Y tú te acuerdas de alguna anécdota
curiosa, así cuando comenzaste a grabar de cassette a cassette. Más allá de la tecnología, que tienes totalmente la razón, es un tema de paciencia. O sea, antes pues tenías que esperar justamente a que se conectara el internet, como estás diciendo, al dial, no sé qué, o a poder ocupar el internet y todo, y ahora pues todo es inmediato, ¿no? Entonces también pues la paciencia ha desaparecido, ¿no? Esa tolerancia que teníamos antes se ha sustituido por la inmediatez que, o ha desaparecido por la inmediatez de las cosas que tenemos hoy en día, ¿no? Pero bueno. Yo como que siento que la situación ahora es que hay muchos videos, hay mucha información, pero también hay que saber decidir qué es lo que nos aporta, ¿no? O qué es lo que nos deja, qué es lo que nos transmite algo que es interesante, porque yo pienso que en su mayoría no son importantes, a veces ni siquiera cuidan las cuestiones de producción o preproducción y ni siquiera de investigación, no hay bases ni fundamentos. Y eso la gente no lo ve porque piensan que ya por ser videos que están en una red social ya está todo eso adaptado de alguna manera para que sea una información precisa y veraz, y luego nos damos cuenta que no. Pues sí, yo creo que ahora como las cosas han cambiado, pues hay que ser más selectivo con lo que uno ve y con lo que uno consume. Creo que de eso se trata. Te decía que si tenías alguna anécdota de cuando estabas editando, tal vez de una máquina a otra, a veces nos pasan curiosidades. ¿Te acuerdas de algo que te haya pasado así cuando estabas aprendiendo a usar las máquinas? Lo que me acuerdo es que pues varias veces grabé sobre lo que no quería borrar. Y entonces, pues ahí sí te quieres morir, ¿no? Pero bueno, así pasa. Luego se me enredaba la cinta y entonces tenía que, pues yo sabía desarmar obviamente las videocaseteras, desarmarlas y entonces desaturar la cinta y entonces luego volver a enrollarla y intentar que se arrugara lo menos posible porque si la arrugaba ya la imagen se veía fatal y bueno, ese tipo de cosas eran día a día. Ana Laura Calderón, cineasta mexicana. Esto es Altas Plastas con Armando Carreño. Continuamos.